Bien, pues entonces de nuestra definición de orden ya tenemos nuevas propiedades que nos permiten establecer proposiciones que son verdaderas, cuya verdad va a ser probada a partir de los axiomas que tenemos, de las definiciones y de las propiedades que ya hemos demostrado anteriormente, ¿no? Esta es la manera en la que justificamos la verdad de esas proposiciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la proposición 6, vamos a llamar la proposición 6, que nos dice que el orden que acabamos de definir, que nos dice que A es mayor que B, si solo si A menos B es un número natural positivo. Entonces tenemos esta proposición que nos dice que el orden, este orden que acabamos de definir, que es el orden de los enteros, el orden en Z es transitivo. Y lo vamos a probar con lo que tenemos, ¿no? Con lo que acabamos de probar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tres números enteros, sean A, B y C, tal que A es mayor que B y B es mayor que C, con el orden de los enteros, ¿no? El que acabamos de definir. Entonces, tenemos que esto es transitivo, o sea, A es mayor que C. Y tenemos que probar eso, y ahora tenemos a nuestro alcance pues otros recursos, las definiciones que hemos dado, los axiomas que hemos establecido y las reglas de la lógica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues seguir, como siempre, ¿no? El camino hacia atrás, yendo hacia las definiciones y luego hacia las propiedades sobre los hechos que ya hemos enunciado y hemos demostrado. Entonces, por hipótesis, A es mayor que B y B es mayor que C, ¿no? Entonces, como A es mayor que B, por hipótesis, y B es mayor que C, por definición de orden, no de cualquier orden, sino del orden en Z, A menos B, que ya también lo hemos definido, está en los naturales positivos, y B menos C está en los naturales positivos. Y además ahora tenemos otro tipo de axiomas, ¿no? Los axiomas que mencionamos relacionados con las naturales. Y si tenemos un número que está en los naturales positivos y un número que está en los naturales positivos, desde luego ninguno de estos dos puede ser cero, ¿verdad? Ninguno de estos dos puede ser cero porque A es mayor que B y B es mayor que C. Y eso por definición nos dice que estos no son cero, ¿no? Porque si esto fuera cero, querría decir que A es igual a B. Y no es el caso. Entonces, por definición, y tenemos un axioma, ¿no? Por el axioma 10, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el axioma 10? Que como les decía, es un axioma de los números enteros que se basa en propiedades de los números naturales, ¿no? Nosotros sabemos que en los números naturales, como está definida su suma dentro de los naturales, es cerrada. Entonces, la suma de naturales es un número natural. Y eso es lo que nos dice el axioma 10. Y de igual manera, pues la suma de naturales positivos es un natural positivo. Entonces, por el axioma 10, A menos B más, ¿no? Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿este más en dónde está? ¿No? Este menos está en los enteros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque A y B son números enteros, A, B y C son números enteros. Entonces, este menos es realmente la suma del inverso aditivo en los enteros, porque en los naturales no hay inverso aditivo. Pero este más está en los naturales, porque es lo que nos dice el axioma 10. La suma natural de los números naturales es un número natural. Entonces, A menos B más B menos C tiene que estar ahí adentro, ¿no? Por el axioma 10, la suma de dos naturales positivos tiene que ser un natural positivo. Entonces, está enunciado para naturales en general, pero pues se vale para los positivos. Se deriva que se vale para los positivos. Entonces, esta suma de acá, que es de números naturales, estos dos son números naturales, pero lo estoy dando ya para definir mi orden en los enteros, ¿no? Entonces puedo asociar y puedo conmutar de la manera en la cual sea más conveniente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me conviene? Bueno, ¿qué es lo que pienso? Pienso a qué quiero llegar a eso de allá, ¿no? Entonces, esto conmutando y asociando, o sea, por las propiedades, no me acuerdo, la de conmutatividad que creo que es la número 2, entonces por el axioma 2 de conmutatividad de la suma, y por la asociatividad, que creo que era el axioma 4, creo, no estoy completamente segura, pero
Si no es, pues le ponen el número que le corresponde de la asociatividad. O sea, por la asociatividad y la conmutatividad de la suma, tenemos que eso es lo mismo que A más B menos B, ¿no? Este de acá, menos C, ¿no? Y esto es igual a A más 0, porque este es el inverso aditivo, o sea, a A menos C. Por lo tanto, A menos C está en los naturales positivos, ¿verdad? Y esa es la definición de orden. Por lo tanto, A es mayor que C. Y eso era a lo que quería llegar. Entonces, bueno, esto lo demostramos utilizando las cosas que ya pusimos como axiomas, ya se pueden usar, y con todo esto ya tenemos un aparato para justificar propiedades de este tipo. Otra propiedad, la propiedad que derivaríamos, que más bien es como un corolario de la propiedad anterior, de la proposición 5, creo que era, ya, es que se me va como los voy numerando, trato de recordarlo, pero se me olvida. Es un corolario, creo que es de la proposición que numeré 5, es la tricotomía del orden del Z, ¿no? O sea, estas propiedades de orden, como la transitividad, también es asimétrico, ¿no? Eso se podría demostrar, pero la tricotomía del orden del Z, la tricotomía del orden del Z la podemos demostrar. ¿Cómo la demostramos? Bueno, pues entonces dado A en Z, tenemos que o bien A es mayor que 0, o bien A es igual a 0, y acuérdense que así no los habíamos enunciado, ¿no? Con 0. O bien A es menor que 0. ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Cómo demostraríamos que se sigue la tricotomía ya enunciada de esta forma? Bueno, porque A, siendo un número entero, tenemos de tres opciones, ¿no? O bien A está en los números, esto lo habíamos visto como el axioma número 12, ¿no? El axioma número 12. O bien A está en los números naturales, y si A está en los números naturales, pues entonces A menos 0 está en los números naturales, ¿no? Y de ahí se sigue que A es mayor que 0. O bien A es igual a 0, de donde se sigue que A es igual a 0, o bien A no está en los números naturales positivos, ¿no? Y si A no está en los números naturales positivos, pues entonces eso quiere decir que menos A, que fue lo que habíamos también enunciado, menos A está en los números naturales positivos. Y si menos A está en los números naturales positivos, menos A menos 0 está en los números naturales positivos. Por lo tanto, menos A es mayor que 0, ¿no? Menos A es mayor que 0, y entonces esto implica que A es menor que 0. Si menos A es mayor que 0, entonces menos A es mayor que 0. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos la tricotomía de los números enteros, que era lo que hacia dónde íbamos. Ya los tenemos también, como lo hicimos para las clases de equivalencia, de la manera fácil, de la manera en la cual ya lo podemos enunciar así, pero ahora, a diferencia de como lo dice el axioma número 12, esto ya está utilizando el orden de los enteros que ya definimos, ¿no? Este ya es mayor que 0, o sea, el A entero es mayor según el orden de los enteros que 0 el entero, no solamente dentro de los números naturales. Entonces son características, son propiedades muy sutiles, que de hecho luego se ve como repetir la misma cosa, ¿no? Estas que se llaman perogrulladas, que es decir, verdades que son obvias, pero más que dudemos de que esto sea cierto, ya sabemos que es cierto, lo que queremos es que esté fundamentado en ese aparato lógico que va de los axiomas hacia las proposiciones que tenemos ahí adentro. Y entonces, bueno, una propiedad, vamos a mostrar una última propiedad y a mencionar algunos detalles para concluir. Entonces vamos a ponerle a esta que sería la propiedad 7, la proposición 7. Una cosa que demostramos, una proposición anterior que demostramos es que si tenemos que A es menor que B y le sumo un entero C de ambos lados, entonces la desigualdad se mantiene, ¿no? Se preserva
de la misma manera a través de esta definición de desigualdad, y esa misma propiedad la demostré con las clases de equivalencia en la construcción conjuntista de los enteros. La que no demostré allá, vamos a demostrar aquí, es que dados A y B números enteros y C mayor que 0, que ya lo puedo poner así porque ya tengo qué significa ser mayor que 0, ¿no? Aunque sea obvio qué quiere decir ser mayor que 0, bueno, ya como ya definimos todo, ya probamos todo, sabemos que C, dado un número entero, es mayor que 0 cuando C es un número natural positivo, y eso, a pesar de que sea obvio, pues lo hemos derivado de los axiomas y de las definiciones. Entonces, dados estos de acá y C mayor que 0, si se tiene que A es mayor que B, entonces A por C es mayor que B por C. Y esto no es ocioso, o sea, no es nada más repetir cosas que ya hemos dicho. No es ocioso porque esta relación de orden no estaba definida, porque aquí el producto es un producto de números naturales, de números enteros. Y de hecho, ahorita vamos a ver por qué no es ocioso. Vamos a demostrarlo y vamos a ver por qué sí es algo que efectivamente habría que demostrar. Demostración. Bueno, pues le hacemos como le hemos estado haciendo, ¿no? Tomamos las hipótesis, después aplicamos la definición y usamos los axiomas o proposiciones que han sido demostrados previamente. Entonces tenemos que como A es mayor que B, A menos B está en los naturales positivos, ¿verdad? Esto es por la definición, ¿no? Si escribo para justificar cada paso, esto es por la definición de orden en Z. A menos B está en los números naturales positivos. Después tenemos que C es mayor que 0. Como C es mayor que 0, entonces podemos poner como C es mayor que 0, lo mismo, por la definición de orden, tenemos que C está en los naturales positivos. ¿No? C está en los naturales positivos y bueno, pues entonces el axioma, ¿qué era lo que nos decía el axioma 11? El axioma 11 nos dice que si tenemos dos números naturales, al multiplicarlos, su producto también es un número natural. Entonces, si yo multiplico A menos B por C, esto de acá está en los números naturales, ¿no? De hecho está en los números naturales positivos, porque esto está en los naturales positivos, esto está en los naturales positivos, y esto, por el axioma 12, el producto también está en los números naturales positivos. Y estos son enteros, estos de acá son enteros, entonces sabemos que en los enteros la resta se distribuye, ¿verdad? Que la resta distribuye al producto. Entonces, por esa proposición, que no recuerdo qué número era, sabemos que por la proposición X, que es una proposición que decía que, una después de definir la resta, que dice que la resta también es distributiva, por esa proposición tenemos que esto es igual a A por C menos B por C. Entonces, si esto está en los naturales positivos, pues esto está en los naturales positivos, ¿no? Por lo tanto, por la definición de orden, eso quiere decir que AC es mayor que BC. Eso es la definición de orden, ¿no? La definición de orden nos dice si esto menos esto está en los naturales positivos, entonces AC es mayor que BC de acuerdo al orden en los números naturales. Eso era a lo que quería llegar. Ahora, X, ¿no? Es una demostración muy simple de una cosa muy simple que a nadie se le hace extraño, que si multiplico por los dos lados con este número, pues no se va a alterar la desigualdad. Pero entonces vamos a preguntarnos si de verdad es tan obvio, o sea, si de verdad es algo que siempre pasa. Primero, ¿por qué C mayor que 0? ¿Qué pasa si C es menor que 0? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Entonces esto, a ver, se los escribo y ustedes lo piensan y lo responden. Entonces la pregunta sería, ¿es verdad que si A es mayor que B y C es menor que 0, entonces A por C es mayor que B por C? Bueno, seguramente muchos ya, ¿no? Diciendo A, B y C entero, seguramente muchos ya lo vieron, ¿no? Ya vieron que esto
esta proposición que parece tan obvia, si esto es un número negativo, si es un número menor que 0, no se va a cumplir. Esto hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar que esto es falso, ¿no? Siendo que eso es falso, y eso pues es probar la negación. O sea, hay que probar que la igualdad se invierte. Eso yo creo que lo vamos a dejar para alguna tarea. Entonces, bueno, primero se ve la relevancia de la condición de que C sea mayor que 0. Ahora, lo siguiente. Recuerden que estamos hablando de los enteros en el contexto de un dominio entero. Entonces, lo siguiente que yo quisiera preguntar es si esto de aquí se va a valer para el caso en el cual no estemos en un dominio entero. O sea, si yo estoy fuera de un dominio entero, es verdad que dados A mayor que B, multiplicados por algo que es positivo, entonces se mantiene la desigualdad. Bueno, pues tenemos nuestro ejemplo que habíamos visto, ¿no? El conjunto que tenía A, le pusimos X, el conjunto que tiene A 0, 1, 2 y 3, y recuerden que, bueno, pueden ver ahí si lo anotaron o si no en el video anterior, que definimos un producto y una suma para este conjunto que hacía que fueran un anillo conmutativo, y vimos que ese anillo conmutativo con elemento unitario no es un dominio entero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el que estoy en algo que no es un dominio entero, sigue siendo verdadero esto de acá. Bueno, es que este orden lo definí para los enteros, entonces no puedo usarlo porque estos no son los enteros, es otro conjunto, no puedo usar esa definición de orden. Pero entonces, si no es cierto, o sea, si no puedo usar esa definición, eso no prueba que no sea verdadera, ¿no? Puede ser que necesite otra definición de orden. Pero el punto, lo que sí es cierto, es que si muestro un contraejemplo, pues entonces ya, ¿no? Ya con eso ya la hice. ¿Y cuál sería un contraejemplo? Bueno, por ejemplo, sea 2 mayor que 1. Sabemos que el 2 es mayor que 1, ¿no? Entonces 2 es mayor que 1 y ahora lo tengo que multiplicar por algo que sea positivo, que sea mayor que 0, y ver si se mantiene esto de acá. Entonces vamos a tomarnos C igual a 2. Si me tomo C igual a 2, ¿qué pasa cuando multiplico de este lado y de se cumplen las hipótesis, ¿no? 2 es mayor que 1 y C es un número positivo. Si multiplico de acuerdo al producto que definí, que ustedes pueden ver la clase pasada, pero que en particular recordarán que 2 por 2 era igual a 0, si multiplico de los dos lados, ¿qué tengo? Pues tengo 2 por 2 y al multiplicar este es 1 por 2. Si se acuerdan, 2 por 2 era igual a 0. Y 1 por 2 era igual a 2 porque recuerden que era un anillo conmutativo con elemento unitario y el elemento unitario del producto era el 1. Entonces 1 por 2 es 2. Entonces fíjense, tengo que 2 es mayor que 1, tengo que esto es mayor que 0 y en el momento de multiplicar de ambos lados, ¡pum!, se invierte la desigualdad. Ya no fue cierto, ¿verdad? Tengo las hipótesis de esta proposición bien cumplidas y a la hora de aplicarlo me doy cuenta de que el resultado no es cierto. Multiplicar por algo que incluso siendo positivo no me garantiza que se mantenga la desigualdad como la tenía originalmente entre los primeros factores. Entonces fíjense que el hecho de agregar el axioma 9 me trae proposiciones, me trae cosas que son verdaderas, hechos que son verdaderos, que no lo serían de no tener esa proposición. Entonces, si no tuviera el axioma 9 que me agrega esta propiedad de que el producto de distintos de 0 es distinto de 0, si no tuviera esa propiedad, entonces por ejemplo, este resultado que parece tan obvio del orden, no se satisface. Tengo dos cosas que son una menor que la otra, una mayor que la otra, y al multiplicarlos por algo que es mayor que 0, se invierte la desigualdad. O sea, ahí ya no, algo falló, ¿no? Y falló, ¿qué falló? Pues que esto no es un dominio entero y que la propiedad que estoy demostrando se vale para la definición de orden que di, que en particular la di para los enteros y que está basada en las propiedades de dominio entero. Entonces, bueno, pues ya tenemos eso hasta ahí y vamos a demostrar una proposición más, o sea, la proposición 8.
8 sería. Y esta proposición nos habla acerca de las unidades en los enteros. ¿Quiénes son las unidades? Las unidades, pues es el neutro multiplicativo, y como ya vimos, no todos los anillos tienen neutro multiplicativo, ¿no? Ya lo hemos mencionado, no siempre hay neutros multiplicativos, no siempre hay un elemento que al multiplicarlo por cualquier otro lo deje como estaba. Entonces, la proposición 8, y también hemos discutido lo de los inversos multiplicativos. Entonces, ¿qué es un inverso multiplicativo? Pues un inverso multiplicativo es aquel número tal que al multiplicarlo por el número del que es inverso nos da la identidad. Eso es un inverso multiplicativo. Tenemos una noción bastante buena de qué es lo que es el inverso multiplicativo, y ya dije muchas veces, en los enteros no hay. Pero decir que no hay, de nuevo, como es una afirmación que va para un universal, aplicando un existencial, ¿no? Es la afirmación que dice, para cada uno de todos del conjunto existe alguno que es su inverso multiplicativo. Entonces, el hecho de que no se cumpla no quiere decir que nadie tenga inverso multiplicativo, ¿verdad? Solo quiere decir que no es verdad que para todos, para cada uno, existe un inverso multiplicativo. Entonces, la proposición 8 lo que nos dice es que los únicos inversos multiplicativos en Z son 1, no, más bien los únicos elementos en Z que tienen inverso multiplicativo, perdón, los únicos elementos en Z que tienen inverso multiplicativo son 1 y menos 1. ¿Sí? Ya tenemos que demostrar eso. Vamos a hacer una parte. Entonces, demostración. El 0 claramente no tiene inverso multiplicativo, ¿verdad? El 0 de los enteros no tiene inverso multiplicativo. ¿Por qué? Pues no tiene inverso multiplicativo porque no existe nadie, no existe un número z en z tal que 0 por z es igual a 1, que es el neutro multiplicativo. No existe ese número. ¿Cómo garantizamos que no existe ese número? Pues porque nosotros ya demostramos que esto de acá es igual a 0 para todos los enteros. Entonces el 0 no tiene inverso multiplicativo. Entonces ahora vamos a tomarnos un número que sea mayor que 0. Entonces sea A mayor que 0 en Z, ¿no? Un número entero mayor que 0. Vamos a ver si es verdad que no tiene inverso multiplicativo, ¿no? Bueno, que el 1 y el menos 1 tienen inverso se prueba fácil. Eso se prueba, ¿por qué? Pues porque 1 por 1 es igual a 1, que es el neutro, y menos 1 por menos 1 es igual a 1, que también es el neutro. Entonces, esto de acá ya demuestra que el 1 y el menos 1 tienen inverso multiplicativo. Lo que no prueba, y que es lo que estoy probando, es que son los únicos, ¿no? Para ver que son los únicos, tengo que probar que nadie más tiene inverso multiplicativo en Z. Entonces, ya vimos que el 0 no tiene inverso multiplicativo en Z porque no hay este fulanito que cumpla con esta propiedad, porque como demostramos anteriormente, 0 por cualquier entero nos da 0. Ahora, vamos a ver el caso en el que A es mayor que 0, ¿no? Si me tomo un entero mayor que 0. Supongamos que sí tiene inverso multiplicativo, ¿no? O sea, supongamos que existe menos A, más bien vamos a ponerle a la menos 1, porque ya le he puesto menos a los inversos aditivos. Vamos a suponer que existe un número que le voy a llamar A la menos 1 en Z, tal que es el inverso multiplicativo, o sea que A por A la menos 1 es igual a 1, ¿no? Bueno, este de acá lo voy a tomar, este A lo voy a tomar mayor que 1 por la siguiente razón. Entonces, si A es 0, ese ya lo consideré acá, ¿no? Ya dijimos que el 0 no tiene inverso multiplicativo. Si A es 1, su inverso multiplicativo es 1, porque dijimos que 1 y menos 1 son los únicos que tienen inverso multiplicativo. Entonces, si A es 1, entonces el inverso multiplicativo es 1. Entonces, lo que nos falta es ver qué pasa cuando A es mayor estricto que 1.
Entonces, si A es mayor estricto que 1, vamos a suponer que sí tiene, ¿no? Vamos a suponer que sí hay alguien tal que al multiplicarlo por A es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que A a la menos 1 tiene que ser positivo. Primero, A a la menos 1 no puede ser 0, porque entonces estos dos, su producto, nos daría 0, por el resultado que ya demostramos. Entonces no puede ser 0. Y luego, tampoco puede ser 1, porque si A a la menos 1 fuera 1, entonces A sería 1, pero A es mayor que 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1 pues sí tiene su inverso, de eso no estamos discutiendo qué pasa para los que no son 1, y en este caso son mayores que 1. Entonces, A a la menos 1 no es 0 y tampoco es 1. Pero otra cosa que tenemos es que A a la menos 1 tampoco puede ser menor que 0. Tenemos que A a la menos 1 no es menor que 0. No es menor que 0. ¿Por qué A a la menos 1 no es menor que 0? De hecho, tampoco puede ser menos 1, porque si fuera menos 1, entonces A sería menos 1, ¿no? Y A es mayor que 1. Entonces, A no puede ser menor que menos 1. No puede ser un número negativo. ¿Por qué no puede ser un número negativo? Porque si A a la menos 1 fuera un número negativo, ya probamos las leyes de los signos. Entonces, como A es mayor que 1, A es positivo, ¿no? Esto quiere decir que A menos 1 está en los naturales positivos, según la definición del orden en Z. Entonces, como este es positivo, A a la menos 1 tiene que ser positivo. Por las leyes de los signos que ya demostramos. Por las leyes de los signos. Entonces, A a la menos 1 es mayor estricto que 1, ¿no? Entonces tengo que A a la menos 1 es mayor estricto que 1, ¿no? Y, ¿qué pasa si multiplico de los dos lados? Entonces, puedo multiplicar de los dos lados por A, ¿no? Como este es mayor que este y A es mayor que 1, entonces en particular es mayor que 0, entonces aplicando la proposición, por la proposición 7, A por A más 1 es mayor que A por 1. Pero también tenemos que A por 1 es mayor que 1, ¿verdad? Porque como 1 es el neutro multiplicativo, esto es igual a A, y A quedamos en que era mayor que 1. Entonces A es mayor que 1, por lo tanto A por 1 es mayor que 1, y por la transitividad del orden, que era la proposición 6, por la proposición 6, como A por A más A a la menos 1 es mayor que A por 1, y A por 1 es mayor que 1, pues entonces A por A a la menos 1 es mayor que 1, ¿no? Y llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque estábamos suponiendo que A por A menos 1, por A a la menos 1, es igual a 1. Entonces tengo que A por A a la menos 1 es igual a 1 y que A por A a la menos 1 es mayor que 1. Y eso no puede ser cierto. Contradicción. Por lo tanto, A no tiene inverso multiplicativo. Falta Falta una parte de la demostración, que esas se las voy a poner de tarea probablemente también, que es el otro caso, ¿no? Aquí supusimos el caso A mayor que 1, entonces ya sabemos que el 0 no tiene, ya sabemos que el 1 tiene inverso multiplicativo que es 1, que el menos 1 tiene inverso multiplicativo menos 1, y ya probamos ahorita el caso para A mayor que 1. Entonces falta probar el caso para A menor que menos 1. Entonces para A menor que menos 1, hay que demostrar que tampoco tiene inverso, y la demostración es análoga, ¿no? Lo que hay que hacer es suponer que si lo tiene entonces se cumpliría esta desigualdad, ¿no? Pero ahora tenemos a la menos 1 menor que menos 1, y entonces al aplicar las leyes de los signos, pues eso es un número negativo, por lo tanto el otro tiene que ser también un número negativo, y se va a guardar la relación de orden, ¿no? Digamos que ahora de forma análoga. Bueno, pues entonces esto es importante por lo que les decía de la estructura, que en algún momento mencioné, que el dominio entero tiene la propiedad de que se queda entre el anillo conmutativo con el elemento unitario y el campo. Entonces sí tenemos la noción de inverso multiplicativo. Lo que no tenemos
son inversos multiplicativos que podamos poner en términos de axioma, ¿no? En un enunciado universal que diga que para todo elemento en Z o para todo elemento en el anillo conmutativo o en el dominio entero, existe, que sea distinto de 0, existe 1, tal que al multiplicarlo nos dé la unidad. Eso es lo que no hay. Lo que sí hay es pues algunos, en este caso el 1 y el menos 1, que tienen el inverso multiplicativo. Pero no puedo apelar a la noción de división. Si ven todo lo que he hecho de esta manera, con las definiciones, con las propiedades, pues sería más rápido si pudiera dividir, pero no puedo dividir. Entonces esto, a lo que da lugar, va a ser a una nueva noción de operación, dado que no puedo dividir como tal, porque no me iría a los números racionales, y dado que quiero llegar un poquito más lejos para aprovechar propiedades como estas, que sí tengo, que no tienen todos los anillos. Por ejemplo, esta es una propiedad que no van a tener los anillos que no tengan elemento unitario, o lo del orden que vimos anteriormente, que no van a tener los que no sean dominios enteros. Esas de ahí, esas propiedades que no alcanzan a ser las de campo, pero que son un poquito más que las de anillo, que están en los dominios enteros, las vamos a poder descubrir a partir de esta noción de divisibilidad, de tener esta definición, esta herramienta teórica, con lo cual podemos ver las propiedades de estos bichos que se quedan de alguna forma ahí como en el sándwich, atrapados entre campo, ¿no? Le falta un poquito para hacer campo, pero que son un poquito más que un anillo conmutativo con elemento unitario. Entonces, en la siguiente clase lo que vamos a hacer ya es comenzar con divisibilidad y ver qué es lo que podemos descubrir de estas estructuras teniendo eso a la mano. Bueno, la dejamos hasta aquí y hasta pronto. Chao.